Programa de Ceci en Tarde o Temprano, las noticias siempre a esta altura del año que tienen que ver con esta bacteria que le dicen la bacteria de la playa, que en realidad se llama Vibrio vulnificus, y un hombre de 50 años falleció a causa de la infección generada por esta conocida bacteria, que en estos últimos años hemos sabido un poco más. De todas formas, el Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado informando este hecho y añadiendo que en realidad no es frecuente, pero bueno, queremos saber más detalles sobre esta bacteria, cuáles son sus consecuencias y informarnos a ver qué es lo que podemos hacer la población. Por eso estamos en contacto con la Directora General de Salud, Raquel Rosa. Buenos días. Buenos días, María Noel, ¿cómo están? Bien, muy bien. Gracias por recibirnos una vez más. Y bueno, hablemos de este caso en particular. ¿Cómo se dio, Raquel? Bueno, todas las temporadas, más o menos en esta época, ustedes recordarán que aparecen estos casos, y sobre todo en esta época de lluvias y de movimiento de la marea y de contacto de la salinidad, aparecen casos de infecciones de piel. Y entre esto, aparecen este tipo de bacterias como Vibrio vulnificus, que se encuentran en nuestras aguas y que cuando la persona tiene una edad medianamente avanzada, en este caso en general mayores de 50, y tienen alguna condición que lo permite, puede generar una infección de piel, ¿sí? Una infección que puede ser desde localizada hasta generalizada, como en este caso lamentablemente que llevó al fallecimiento. Raquel, ¿se encuentra la bacteria presente en todas las playas todos los años? Bueno, no, en realidad está presente como otras bacterias, ¿verdad? Ustedes saben que el agua de mar tiene una flora interesante, pero en general esta bacteria es más frecuente en los mares del norte, pero en los últimos años la hemos visto, ¿sí? Aquí en el sur, y si bien es infrecuente y esporádica, hemos tenido entre 4 o 5 casos el año pasado, no más de 10 casos por año, pero ha aparecido, y lo que ha mejorado además es la posibilidad del diagnóstico, claro. Porque recordemos que las infecciones bacterianas de la piel son frecuentes, ¿sí? Entonces, en estos casos lo que hemos llegado seguramente es cada vez más a afinar el diagnóstico de qué bacteria se trata. Sí, Raquel, en este caso, hay dos formas de contraerla. La piel es la única que ha sido, ¿no?, que son los antecedentes en nuestro país. Eso sí, en general nosotros no tenemos antecedentes de este tipo de infecciones por consumo de mariscos. Se ha dado en otros países, pero en Uruguay se ha dado más que nada por el contacto con la piel en personas que ingresan al agua de mar salada, ¿sí? Que tiene con heridas abiertas, que es una puerta de entrada muy importante para cualquier bacteria y para esta en particular. La presencia de estas bacterias aparece, digamos, cuando hay, por ejemplo, eventos de lluvia intensos como lo que hemos tenido. ¿Se puede prever? No sé, estoy pensando si antes de la temporada, comienzos de diciembre, mitad de diciembre, se hace un análisis del agua en las playas para saber cuál es la situación sanitaria de cada una. ¿Eso es posible o es una locura? No, sabes que no, Jaime, porque en realidad hay una flora habitual, ¿sí? Claro. Lo importante es al revés, prevenir, porque en este caso es en esta en particular, y además tiene una evolución que puede tener esta gravedad, por eso preocupa, pero pueden haber otros microorganismos, ¿sí? Con lo cual lo importante es tener precauciones a la hora de ingresar. No quiere decir que no se ingrese, sí, pero sí saber que quien tiene, o por ejemplo personas que tienen una debilidad de su organismo por distintas causas, tener precaución. Cuando hay heridas abiertas en la piel, fundamentalmente en los miembros inferiores, que es el lugar más frecuente como puerta de entrada, evitar, o si se ingresa, tapar, ¿sí? Evitar, o cuando alguien se lastima ingresando al agua, también salir, lavar rápidamente la herida, limpiarla, ¿sí? O sea, tener más que nada precauciones para esta bacteria y para otras también. Raquel, ¿se estima que hay más casos por año de los cuales no hay notificación por no llegar hasta ser casos graves? Bueno, no sabemos, porque en realidad no son casos de notificación obligatoria como tal, pero creemos que no, porque se ha dado habitualmente, lo que sí yo les decía, casos de celulitis, es decir, infecciones de piel que ingresan a partir de una herida, pueden ser frecuentes, inclusive por bacterias de la propia piel, ¿verdad? Entonces, en estos casos en particular, lo que se ha ido mejorando a lo largo de los años es en tener el diagnóstico oportuno de cuáles gérmenes. Entonces creemos que en estos casos, en general, puede haber casos que cursen leves y que no lleguen a identificarse, pero en estos que tienen un curso de celulitis importante, sí, sin duda se ha afinado el diagnóstico y se puede llegar con más facilidad al mismo. Bien, ¿y cuáles son los síntomas para tener en cuenta?
En general, en estos casos que ingresan por la piel, es de tener un enrojecimiento en la zona donde está la herida empieza a verse como más caliente, empezar a ver como ampollas y con líquido alrededor de la herida, un enrojecimiento, fiebre, escalofríos, sintomatología general, que motivan rápidamente una consulta, ¿sí? Entonces ahí hay que hacer un tratamiento antibiótico que muchas veces responden y a veces no llegan a responder y tienen una rápida evolución, como fue en este caso. Y en el caso de la ingesta por mariscos, ¿cómo son los síntomas? Bueno, además de esto, además de fiebre, escalofríos, puede haber diarrea, ¿sí? Bien, es como más un cuadro estomacal. Raquel, por último, todas las aguas pueden tener esta bacteria, ¿no? Aumentan con los cambios, lo que decías, ¿no? Cuando hay temporales, corrientes, cambio de temperatura. Lo que dice la literatura es que muchas veces se da más en las zonas de desembocaduras de ríos, o sea, de arroyos a mar, a ríos, o sea pero que en general puede estar presente porque forma parte de la flora, es decir, no hay una condición específica que diga, bueno, acá no tenemos que bañarnos o en esto no tenemos que estar. Por eso hacemos mucho hincapié en los cuidados personales, ¿sí? Es decir, que cada persona tome esas precauciones. En Solís, en Maldonado, y claro, la gente de repente dice, no, es solo ahí. Bueno, en realidad los cuidados hay que tenerlos en todos. En todos lados, exactamente, y no se puede prever en ese sentido. Sí saber que tenemos que cuidar y que cuando tenemos heridas abiertas hay que evitar el contacto con las aguas, y sobre todo en personas diabéticos, alcoholistas, ¿sí? Personas que tienen un trastorno en la inmunidad que favorece la mala evolución de este tipo de patologías. Claro. Raquel Rosa, muchísimas gracias por este contacto y por toda la información, como siempre. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego, buena jornada. Está bueno tener en cuenta de que antes había una creencia popular de que ingresar las heridas al mar te cicatrizaba y de repente te estás exponiendo a muchas bacterias que están presentes en el mar. Claro, tal cual. Bien, hablemos